Para los que están conectados, tengo el honor de presentar a Verónica Sepúlveda. Verónica es parte del equipo de perfusión de la Universidad Católica. Para que sepan ustedes de manera general, en Chile existe una gran escuela de perfusión y la otra ha tenido unos resultados un poquito irregulares. Parte de nuestro equipo se formó con el equipo de la Católica y la parte de los cirujanos cardíacos adultos también surgió aparte de la Católica, por lo tanto tenemos como un poco de tradición histórica entre la Católica y nosotros. El gran plus que tiene el equipo de la Universidad Católica que ellos desarrollan perfusión, son una escuela que tiene experiencia en trasplante, tanto adulto como pediátrico, tiene experiencia en dispositivos de asistencia ventricular y además son el grupo más importante en lo que se refiere en ECMO pediátrico en Chile. Así que no sé si hay algo más que quieras agregar, Berito. Bueno, de más está decirle que para mí es un honor participar y ayudarlos a implementar este programa. Es un desafío, pero créanme que llena de satisfacción después ver los resultados. Como dijo Juan, yo soy perfusionista, pero por más de 20 años fui enfermera de UCI, nunca trabajé en niños, no me creía capaz, pero viví desde el punto de vista que ustedes van a vivir ahora el hecho de iniciar un programa de ECMO. Así que la clase tiene un enfoque entre perfusión y enfermería. Ya. Comienza nomás, Berito. Muchas gracias. Voy a cortar mi video por si, para no ocupar tanto. Y lo otro, si se cae la señal, me avisas por WhatsApp. Ningún problema, te avisamos. Ya. Ya, perfecto. Eh, bueno, como Juan solicitó mi participación, esto está hecho con mucho cariño y de partida les digo que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa ni proveedor de insumos de ECMO. Hay videos y hay insumos que están en la presentación, que es porque es lo que hay en el mercado y ustedes lo tienen que conocer. Nuestra hoja de ruta va a ser generalidades, las indicaciones, los componentes del circuito, que es nuestro tema principal, los componentes del equipo ECMO, los tipos de ECMO y canulación, que en rigor son un poco diferentes en relación al adulto. Armado y cebado el circuito, es un tip solamente para que ustedes tengan idea. El funcionamiento del equipo y consideraciones a tomar en cuenta, que son como los tips más importantes de enfermería para el manejo luego en UCI. Entonces, ECMO es la oxigenación de membrana extracorpórea y en algunas partes lo van a ver como SLS, que es el soporte de vida extracorpórea. Es una técnica que proporciona soporte cardíaco y pulmonar frente a una falla catastrófica y con ello va a permitir el descanso pulmonar y o cardíaco y con ello la posibilidad de recuperación. Pero el conectar a un paciente en ECMO no soluciona en un momento dado la falla puntual, pero de ahí en adelante va un manejo multidisciplinario, un trabajo en equipo que va a requerir formación, entrenamiento y después reciclaje de los conocimientos. Es un trabajo en equipo que incluye incluso el servicio de equipos médicos, para que lo tengan en cuenta. Ya en 1971 el doctor Hill reportó el primer caso exitoso tratado con ECMO y en el 75 el doctor Bartek instala el primer ECMO neonatal. Fue una niñita y en los últimos reportes está viva, sobrevivió a edad adulta. Y si ustedes buscan en la historia siempre va a aparecer la foto de ella. En 1989 se crea la ELSO. ¿Qué es la ELSO? La Organización
de soporte de vida extracorpóreo. Esta organización incluye a 557 centros mundiales que le reportan información y el AESO va realizando estadísticas y en base a ello va realizando protocolos de manejo que todos estos centros a los cuales están afiliados van siguiendo estos protocolos. Actualmente, hasta el año 2022, se han tratado 196.000 pacientes con una tasa de sobrevida del 54%. La ESO anualmente reporta un registro. En abril del 2023 registró y la cantidad de la tasa de sobrevida de los pacientes conectados al alta o a la transferencia a otro centro es de 54%. Con el correr de los años, lamentablemente no se ha podido aumentar este porcentaje, 50-60% la tasa de sobrevida. Y ellos la clasifican en adulto, pediátrico y neonatal, y dentro de cada categoría especifican ECMO pulmonar, ECMO cardíaco o reanimación circulatoria extracorpórea, ¿ya? Como pueden ver, en pediatría hay un 73% de sobrevida al desconectar al ECMO en los ECMO pulmonares y 73 cardíacos. Y acá está la estadística con los centros, la cantidad de centros, los pacientes tratados por año. Y fíjense usted el alza, obviamente, dada por el COVID, del número de pacientes y también el aumento de los centros que están afiliados a ellos. En el año 2021 y 2020 se trataron más de 20.000 pacientes. Ya en 2022 bajaron a 16.000. Un poquito para que sepan las indicaciones del grupo etario neonatal, lo que más hacemos, hernia espermática, aspiración de meconio, hipertensión pulmonar refractaria. Eso es principalmente el tipo de paciente que se trata. Ya ustedes ven ahí un pequeño con su cuerito que usamos para evitar las úlceras. Y este es el carro de ECMO que se usa en neonatología. No es el que, y es bomba de rodillo. Es un equipo un poco más complejo y ellos creo que es el único lugar que siguen usándolo así porque ellos están entrenados así y les sale más fácil y es un ECMO un poco más fino porque son los débitos que da la máquina son mucho más pequeños, son más o menos son 200 ml por kilo, o sea, son 600 ml minuto de débito. Para ellos es más fácil manejarlos con bombas de rodillo. Así que por eso el carro es tan grande. Y en el ECMO pediátrico, principalmente es por patología pulmonar, pero también puede haber por patología cardíaca como una miocarditis, falla del paciente para salir de circulación extracorpórea después de una cirugía cardíaca. Eh, aquí efectivamente estábamos en pabellón y teníamos conectado ya al niño al circuito de ECMO. Las contraindicaciones siempre van a ser relativas y se deben evaluar los riesgos versus beneficios que va a tener el paciente para la terapia de ECMO. Pero lo que es absoluto es el daño neurológico severo irreversible, genopatía, excepto el trisomía 21, falla hepática y renal masiva, síndrome de estrés respiratorio con más de 14 días de ventilación y parámetros ventilatorios no protectores, ¿ya? Pueden haber muchas otras indicaciones o muchas otras exclusiones. Sobre todo una guagua te dicen tiene índice de oxigenación de 40, ¿ya? ¿Y qué es lo que es esto? Es un cálculo que se hace, que es la presión de la vía aérea media,
por la FiO2 por 100 dividido por la presión parcial de oxígeno en los gases arteriales, ¿ya? El valor normal es de 0,25, entonces ya cuando está sobre 40 implica que incluso ha sido refractario al tratamiento con bafo y óxido nítrico. Es importante, o lo recalcan, que tenga hasta 14 días de ventilación mecánica en pacientes con acidosis metabólica inmanejable por más de 2 horas y que tienen un compromiso de la hemodinamia que no se ha manejado con drogas inotrópicas, pero que sí tienen reversibilidad en su condición. ¿Cuáles son entonces las ventajas del ECMO? Un inicio rápido del soporte, es una técnica poco agresiva, porque incluso se puede realizar en la unidad del paciente. En los casos de soporte de vía extracorpóreo por paro, se puede continuar con resucitación cardiopulmonar. De hecho, por lo general lo hacemos en la urgencia. Llega el equipo mientras están haciendo masaje y se comienza la canulación. Proporciona soporte pulmonar o cardíaco y es eficaz como puente a una asistencia ventricular o a un trasplante cardíaco. El ECMO nos ha permitido mantener vivos y en buenas condiciones pacientes en espera de un corazón o de un dispositivo más complejo y más caro que cuesta conseguir. Bueno, ¿cuál es el equipo de ECMO? Está compuesto por cánulas, tuberías de PVC, que le vamos a llamar línea venosa y línea arterial, bomba centrífuga, oxigenador con su intercambiador de calor integrado. No lo busquen porque está dentro del oxigenador. Consola, blender o mezclador de gases, calentador, un carro y monitor de presiones, que es un monitor que se tiene en las UCI. Un punto importante que nadie habla de las líneas de PVC, estas líneas son resistentes al aplastamiento hasta cierto límite, pero no son resistentes a las acodaduras, así que siempre tienen que estar expuestas sobre la unidad del paciente, idealmente no tapadas, idealmente extendidas, porque si ocurre esto no va a haber flujo para el paciente. Ya, un punto importante. Este es un circuito de ECMO, un esquema. Acá está la línea venosa que va a sacar la sangre venosa del paciente, se comunica con la bomba centrífuga que va a permitir con su fuerza sacar la sangre y a su vez impulsarla hacia el oxigenador. En el oxigenador se hace la transferencia de gases y sale la sangre arterializada hacia el paciente. En el circuito podemos implementar una serie de equipos, ¿ya? Por ejemplo, un monitor para saturación venosa y hematocrito. No es necesario si no lo tiene, ¿ya? Se puede solucionar con gases más seguido. Partamos la base que antes no teníamos muchos de estos insumos y podíamos tener la vigilancia del paciente. Este es un reloj que nosotros le decimos el reloj rojo, que mide presión negativa. ¿Por qué en este reloj? Porque los monitores, la presión negativa que miden es hasta menos 20, dependiendo del modelo. Y en ECMO se monitorizan presiones más bajas. Acá está un calentador que se conecta a través de estas mangueras al oxigenador. Está el blender o el mezclador de gases. Y algo importante que sí van a tener, porque ya Ronald lo está implementando eficientemente, es un monitor de flujo. No necesita interceptar un descartable, es un dispositivo que se adiciona a la línea y va a medir el flujo de sangre que va hacia el paciente y que debería concordar con el flujo que está dando la bomba. Importante, todo este sector precono es un sector de presión negativa. Si se abre alguna llave de 3 pasos, va a succionar aire y va a llenar de aire el circuito, ¿ya? Posterior a la bomba, todo este sector
es presión positiva entre la bomba y el oxigenador en este sector es más. Acá si se rompe un conector va a salir sangre en forma rápida. Eso es importante para que lo tengan presente en el manejo de llaves y conectores. Esto es lo más peligroso, que succione aire, porque al salir sangre van a tener que cerrar la llave o hacer algo, pero acá la entrada de aire no la podríamos evitar. Esto es un circuito, entre comillas, para adultos. ¿Qué pasa con los circuitos pediátricos? Se le debe instalar un puente, ¿ya? Este puente es un shunt que va desde la línea arterial hacia la línea venosa. Entonces va a ser sangre que circula hacia el paciente y también sangre que circula hacia el circuito. ¿Para qué se usa? Para realizar los weaning de los ECMO venoarteriales, porque vamos a ir bajando el débito de la bomba. Y este sensor de flujo se va a instalar acá, posterior al puente, ¿ya? Entonces, sí deben tener un puente en los circuitos de ECMO pediátrico. También se puede interceptar un hemofiltro. No requiere interrumpir la terapia. Esto lo podemos hacer durante los días de ECMO. Esto idealmente se debe instalar antes de la conexión y si no se alcanzó por la premura, se debe interrumpir el ECMO por 30 segundos, un minuto para hacer esta conexión. También al circuito de ECMO se puede adicionar una máquina de diálisis. Esta vía precono es una vía muy rápida para pasar volumen en caso de que el paciente lo requiera, pero el volumen debe estar supervisado. Idealmente, quedarse con la bolsa en la mano y cuando ya se vaya a acabar cerrarlo, porque si tiene un poco de aire la bolsa, va a succionar aire. Acá y acá van a haber conectores para permitir la toma de gases preoxigenador y gases posoxigenador, a través de estos conectores. Esto se llama conector, un cuarto con lube, y se le adiciona una llave de 3 pasos. Ese es nuestro circuito. Y pasamos a las cánulas. Las cánulas son las que nos van a permitir comunicar al paciente con el circuito de ECMO. Son de material plástico flexible, poliuretano. En su interior están reforzados con anillos de acero inoxidable. Esto evita el acodamiento y en los pacientes más grandes la lateralización, la pronación incluso, sin que se altere el flujo porque alguna cánula esté acodada. Son radiopacos que permiten el control radiológico posterior al implante. Son de diferentes diámetros y de largo, dependiendo principalmente del peso del paciente, porque el peso va a dar el débito que le vamos a dar, y de acuerdo al débito es el diámetro que vamos a elegir, la cánula a elegir. Vamos a hablar de las cánulas en pediatría, ¿ya? Poseen un orificio central en la punta. Estas son cánulas arteriales. Van a ser las que van a retornar la sangre oxigenada al paciente. Esto se retira una vez instalada la cánula, así que va a quedar este orificio que va a permitir la entrada de sangre. En pediatría usamos diámetros 8, 10, 12 y 14 French y tiene un largo de 22,9 centímetros. Y pudiese, en niños más grandes, pudiese que tengan que usar una 15 French de largo, tiene 31,8. Pero son los números de cánulas arteriales a usar en pediatría. Y las cánulas venosas, como ustedes se dan cuenta, son similares, solamente tienen la tapita azul, pero en la punta, aparte del orificio central, tiene orificios laterales en un trayecto cortito, para permitir que la sangre drene. Y no solo depender de un orificio, sino que de varios para permitir el retorno hasta el circuito de ECMO. Entonces poseen un orificio central y multiperforaciones laterales
Aquí los números son 8, 10, 12 y 14 con igual, tienen el mismo largo, 29. Y una venosa que es más grande, que entre comillas ya es la que usamos en adultos, que es de 15 French, que tiene un largo de 65 centímetros. Si ustedes se fijan, está multiperforada para permitir, acá en una foto que tomé, para permitir un buen drenaje y que no dependa de unos pocos orificios de drenaje de la sangre. Y existen las cánulas de doble lumen. Debo decirles que yo lo he usado 2 o 3 veces en pediatría, en neonatología. Son cánulas que permiten un ECMO venoso. Es una cánula que tiene dos canales, una que saca la sangre y otra que la introduce oxigenada. Diferentes marcas, Maquet, Origen, esa es la que he usado, y la Crescent, esta la he usado pero solo en adultos, ¿ya? Y se coloca en la zona cervical derecha del pacientito. Ahí está. Cada centro, o por ejemplo esto está publicado en el último manual de entrenamiento de la ELSO para especialistas en ECMO, es de un hospital de Canadá. Hay múltiples tablas, pero casi todas son similares porque toman la referencia que da el fabricante en cuanto al desempeño de las cánulas. Por ejemplo, acá una cánula arterial 12 es capaz de dar un flujo de 1000 ml, 1 litro, y una cánula venosa 12 es capaz de extraer 1 litro de sangre. Y acá está la referencia con los pesos. Van a tener que elegir y ver qué tabla les acomoda más o está más ajustada a nuestra realidad, ¿ya? Pero es así como nosotros sabemos qué cánula ofrecerle al cirujano. Y esta es una tabla de las cánulas de doble lumen Origin, que la más pequeña es para un pacientito de 2 a 5 kilos y la más grande para un paciente mayor de 50 kilos. Entre nos, para un perfusionista, siempre va a ser feliz que instalen la cánula más grande venosa y más grande arterial. Y para los cirujanos, van a ser felices colocando la cánula más pequeña, pero eso va a depender de la anatomía del paciente. Si en rigor, por anatomía, al paciente le corresponde, o sea, por tabla le corresponde una 12, pero anatómicamente el vaso no da, hay que bajar un número menos, pensando que quizás el flujo no va a ser el óptimo por el tamaño de la cánula, pero se debe adaptar a la situación anatómica del paciente. Y esta es la estrella, es la bomba centrífuga, hay de diferentes marcas. Más adelante yo solo voy a hablar de esta porque es la que manejo, es la marca que tenemos en el hospital. ¿Ya? Consta de una consola, ¿ya? Y de una unidad motriz que va a permitir mover la sangre. Esta unidad motriz se comunica con la consola. Esta es de Stucker, esta es de Maquet, ¿ya? Y cada consola tiene su cono propio, que es el que va a entrar en contacto con la sangre. Este cono se acopla acá. Este cono se acopla acá, ¿ya? No, cada fabricante tiene su diseño de cono. Y entonces vamos a hablar del microcono Rota. Es de policarbonato, es capaz de girar hasta 5000 revoluciones por minuto, entre comillas, sin trizarse. Le recomiendo que para sus ECMO no suban más de las 4000, 4500 revoluciones. Esto da un flujo sanguíneo continuo, no homologa la pulsatilidad del corazón. Por el fabricante está avalado para un uso de 14 días y este mismo cono lo usamos con los adultos y el fabricante dice que puede dar en condiciones óptimas y ideales hasta 10 litros por minuto. Aquí acá está el cono y lo estamos poniendo en la unidad motriz. Y este es el principio de la centrífuga. Gira a muchas revoluciones. Al girar genera una presión negativa en su entrada
succionando la sangre y por la fuerza centrífuga va a salir impulsada con fuerza por el único lugar donde puede salir, que es el orificio lateral. ¿Ya? Entonces, el cono se acopla a la unidad motriz a través de fuerza magnética. Esta unidad motriz gira y por ende hace girar el cono, y al girar el cono genera esta fuerza negativa que ya les comenté, y gracias a la fuerza centrífuga, la fuerza positiva al salir. Y hablemos entonces de la unidad motriz. La unidad motriz, una vez cebado el cono, se debe calibrar, hacer el cero. Tiene, como les expliqué, el acoplamiento magnético y tiene un medidor de flujo ultrasónico acá. Esto es lo que nos va a medir el flujo. Y necesita una pasta especial, que es la pasta blanca o crema Nivea, que le decimos nosotros. Si no tienen la pasta blanca, pensé que estaba pensando que me estaba escribiendo. Ya. Si no tienen la pasta blanca, también sirve el gel de ecógrafo. ¿Cuál es el problema? Que el gel de ecógrafo, el agua que tiene, se seca muy rápido. Entonces van a necesitar ir poniéndole más frecuentemente. Pero tenemos una solución frente a que no exista pasta. Y tiene una unidad, tiene una unidad de emergencia, que es esta, una unidad manual, o el hand crank, que le llaman, que si llega a fallar mecánicamente la consola o falta de energía eléctrica, el cono se instala acá y se gira. Afortunadamente el giro solo es para un lado, porque para el otro lado gira en banda, así que no podemos equivocarnos en darnos, en sacar sangre del paciente e impulsarla hacia el vaso que estamos sacando, ¿ya? Esto siempre debe estar acoplada a la unidad del paciente y colocada de tal forma que uno, si llega a tener la emergencia, tenga la posición exacta solo para llegar a colocar el cono en esta unidad manual. Entonces, la programación de la consola. En la consola se programan las revoluciones por minuto. La consola tiene un tiempo de vida de 90 minutos funcionando con sus baterías, siempre que estén chequeadas y que estén en buena mantención. Estas baterías aproximadamente hay que cambiarlas cada 2 años, 2 años y medio, porque cada vez su carga va siendo más deficiente. Afortunadamente la consola tiene un indicador del voltaje que va quedando cuando se está usando la batería. Bajo 20 nos queda muy poca energía. Tiene una alarma sonora también que nos avisa que está funcionando la batería e indica también cuando está funcionando a corriente alterna o con batería. Importante el mantenimiento preventivo de este equipo. No podemos llegar a necesitarla en una urgencia y ver que no tiene baterías, por ejemplo. Aquí está. Un punto importante. No sé cuál tienen ustedes, pero las últimas modelos vienen con un regulador de revoluciones, pero ¿cómo se llama? Igual que los medicamentos, para evitar que se gire en forma inadvertida. Entonces, esta perilla, y me van a creer ustedes que a veces no la pueden hacer funcionar, hay que cargarla. Y mientras está cargada, se giran se programan las revoluciones, ¿ya? Eso es más fácil verlo y entenderlo en la práctica. Acá entonces va a estar las revoluciones que yo programé acá. Aquí está el débito que está dando la bomba, el flujo. Débito 2.7, la alarma programenla en 1 litro para que les avise cuando empiece a bajar el flujo. Acá está para silenciar. Nunca lo apague, siempre tiene que estar en on, porque así permite que la batería siempre esté cargada. A veces, al cargar la bomba, uno la tomaba de acá y pasaba a llevar ese interruptor.
Así que tienen que estar pendientes de eso. Ya. Esta consola nos va a arrojar varios mensajes. SIG, que les está indicando que falta pasta. El que arroje el mensaje SIG y que a veces y que no dé el débito, el flujo en la pantalla, dando el débito al paciente. Hay que aplicar pasta. Cuando se tiene que abrir la pestaña y al abrir la pestaña se puede salir el cono. Así que háganlo entre dos y en un principio supervisado. Cuando uno programa la alarma de bajo flujo y el flujo baja, va a haber un mensaje de flechitas y mensaje low bar que lo vamos a ver ahora. Aquí este mensaje le va a arrojar cuando falta pasta, pero no implica que con su flujo. Acá, por ejemplo, está funcionando batería y dice que la batería tiene una carga de 25.8 volts, así que estamos bien. Pero ya nuestro equipo empieza a pitear y empieza a informar en la pantalla low battery. Si no hay corriente, tenemos que pasar al manual. Y acá tenemos el mensaje que les va a arrojar si el paciente, si baja el débito del paciente. Flechita hacia abajo. Ahora, otra estrella del circuito es el oxigenador. Todos hay más o menos en el mercado hay como 3 o 4 marcas. Vamos a hablar de 3 para que sepan que existe. El que nosotros usamos es el Quadrox ID, que es de Maquet. Es de polimetilpenteno fibra hueca. Este es el material que actualmente están hechos todos los oxigenadores. Permite oxigenar hasta 2.8 litros de sangre. Si el pacientito que van a conectar hay que oxigenar 3 litros, ya hay que pasar a un oxigenador de adulto. Su área de intercambio gaseoso es de 0,8 metros cuadrados. Esta área es la que va a dar el volumen de litros a oxigenar. Tiene un intercambiador de calor integrado de poliuretano, ya lo van a ver, y un volumen de cebado de 81 ml. Es el cristaloide que yo voy a ocupar para sacarle el aire a este circuito. Mientras menos volumen de cebado, mejor para el paciente porque hay menos hemodilución. Existe un valor que es importante que sepan en cada oxigenador, que es el de presión pre y postmembrana, que es la diferencia de la es fácil de burbujar. ¿Por qué se los pongo? Porque antes existían los de silicona y nos demoramos 14 días, lo que no implica que en ese tiempo ya pasados los 14 no vaya a funcionar. Hemos tenido como 3 semanas con el mismo circuito, todo va a depender del tipo de paciente y de la anticoagulación que hemos tenido. Están recubiertos con Byline, que es el nombre de fantasía de una capa que está en toda la superficie interna del circuito del oxigenador con heparina para evitar mayormente la agregación de plaquetas al circuito, porque como es superficie no endotelial, las plaquetas van a reconocerlo y se van a ir adosando a las paredes del circuito y vamos a tener en ECMO un consumo de plaquetas y que a veces es importante. Y tiene una membrana hidrofóbica para desayar, es esta. Este es el lado venoso arterial del oxigenador y acá en esta tapita amarilla uno la saca y es una membrana que permite la salida de pequeñas partículas de aire, pero no así de sangre. Con el correr del tiempo, esa membrana se va saturando y puede que le empiece a caer una gotita como de plasma. Es normal. Y está puesta en la parte superior del oxigenador porque el aire siempre va a ascender. Entonces, por ahí va a salir y va a permitir desairear, si es una cantidad pequeña de aire o partículas
micropartículas van a salir por ahí. Aquí es un video de cómo funciona por dentro el oxígeno. Si ustedes se fijan, acá está la entrada de gases y la salida de gases, ¿ya? Entonces por acá se va a aportar oxígeno y por acá está la entrada de agua y va a ir a las fibras que llevan agua por dentro y por aquí va a salir al agua. Ese es el lado venoso. En el lado arterial solo hay fibras de intercambio de gases, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo funciona por dentro, porque esto es una cara externa. Aquí está la membrana hidrofóbica, como se fijan, y por dentro es esto. Acá están las fibras de agua, que es de poliuretano, y aquí están las fibras de polimetilpentene. La sangre baña ambas fibras y se va haciendo el intercambio gaseoso y el intercambio de temperatura. Estas son las fibras. Parcial. Esto pasaba con los oxigenadores de sed que tienen poros. A los 6, 8, 10 horas hacía edema de oxigenador y empezaba a salir plasma en forma importante y alteraba la transferencia de los gases en el oxigenador y había que cambiarlos. Pero con el polimetilpentene eso ya no ocurre porque no tiene poros y permite, por ende, el uso prolongado y seguro. Esta es otra marca, Euroset. Este tiene, también es de polimetilpentene y tiene un rango mucho más amplio de 0,3 a 4 litros. Este es pediátrico. Obviamente su superficie de intercambio es mayor. Este tiene el intercambiador de calor de acero inoxidable. La opción de este es entre 100 y 150, a diferencia del otro que era 40 o hasta 40. También sirve para uso prolongado y el nombre fantasía de su recubrimiento biocompatible es Agail. Y aquí está el neonatal. Ahí está, que es capaz de oxigenar hasta 1,5 litros. Y existe otro, el Medos Highlight, ¿ya? También de polimetilpentene, oxigena hasta 2,4. Y también su intercambiador de calores de polietileno, a diferencia del otro que es de acero inoxidable. Tiene una delta de presión que está entre los dos, entre 40 y 70, versus el otro que es 40 y el otro que es mucho más alto, 100 y 150. Y su recubrimiento biológico es Reoparin. Y aquí está el pediátrico, que este es más pequeñito y oxigena hasta 0,8 litros. Otro componente de nuestro circuito es el mezclador de oxígeno-aire. En este canal va a regular en forma independiente la FiO2 y el flujo de aire que se le da al paciente. Esto es el litro y para pediatría en ml minuto. Y ahí tenemos que hacer un juego a veces de 1,2 litros de barriga. El flujo de gases es entregado al oxigenado a través de una manguera que por lo general es verdecita para identificarlo y tiene un filtro. Algo súper importante, nunca dejar en cero el flujo de aire. Si ustedes cortan el aire, el oxígeno no se va a mover, se queda sin nada. Por favor, para que eso nunca ocurra. ¿Qué nos permite el mezclador de oxígeno-aire? Si los gases arteriales del paciente tienen una PaO2 baja, podemos subir la FiO2 en forma independiente de lo que es el CO2. Y si está alta, disminuir la FiO2. En cuanto a la CO2, juega igual que la frecuencia respiratoria de un ventilador mecánico.
Si la CO2 es alta, se sube el flujo del aire y en otros centros, si ustedes ven videos, le habla del sweet flow, pero es el flujo de aire. O si la PCO2 está baja, se baja el sweet flow. Nunca bajarlo, excepto cuando estamos haciendo winning de ECMO venoso. Ahí la última etapa del winning del ECMO venoso es cortar el flujo de aire y la oxigenación queda a cargo de los pulmones del paciente. Pero es solo la única instancia en que deben cortar el flujo de aire. Cuando estamos en terapia de ECMO, nunca, por favor. Se los comento porque nos ha pasado. ¿Y por qué no un flujómetro de aire? Sí, se puede el flujómetro de aire, pero el flujómetro de aire, recuerden que da oxígeno al 100%. No puedo regular la FiO2 para manejar en forma independiente la presión parcial de oxígeno. Otro punto importante, no se usa modificador, va directo aquí conectada a la manguera verde. Y solo podemos regular la presión parcial de CO2, lo que hace el paciente subiendo o bajando el litraje. Y por lo general esto lo utilizamos en el transporte de pacientes. Hay un balón de oxígeno lleno en el carro de ECMO. El intercambiador de calor es un microprocesador que calienta agua. Más que nada, entre comillas, un calentador, porque su rango va entre 33 a 39 grados Celsius. Es importante en pediatría tener nuestro bebé conectado al intercambiador porque hay mucha pérdida de temperatura. Al perder temperatura y estar frío el paciente, se produce mayor coagulopatía y son pacientes que como están anticoagulados tienen mayor riesgo de sangrado, de hemorragia intracraniana, que es el diagnóstico que nos indica que hay que, dependiendo de la magnitud, que hay que terminar con la terapia de ECMO. Va a impulsar el agua hacia el intercambiador de calor integrado dentro del oxigenador, a las fibras que les mostré, a través de estas mangueras. Estas se conectan a la entrada y a la salida de la toma de agua del oxigenador. No tiene baterías, ¿ya? No tiene independencia eléctrica y funciona con agua destilada. Y acá uno ve el nivel de agua. Importante en el chequeo ver si tiene buena cantidad de agua. Aquí están conectadas las mangueras. Y eso. Y nuestro carro de ECMO. Acá es lo que vende el fabricante. Estos son carros hechos por los mismos servicios de acuerdo a las necesidades. Y este es nuestro carro de neonatología. Es imposible que se vea más ordenado. Créanme que lo he intentado, pero está el monitor para medir presión negativa, el intercambiador de calor, la consola, el oxigenador, bombas de infusión, la unidad motriz. Y algo que se implementó por equipos médicos y que lo encuentro una buena idea es una caja negra, la UPC, que es una batería externa, a la cual está conectada la consola y el intercambiador, que nos da más horas de independencia eléctrica en caso que ocurra algún accidente. También estas cajas las han puesto en los ventiladores mecánicos, así que es una buena opción. Y el carro de ECMO está destinado a tener todos los equipos montados para responder rápidamente a la emergencia donde sea. Por lo general no colocamos ECMO en pabellón, a menos que sea porque no puede salir de circulación extracorpórea el paciente, pero bajamos corriendo con el carro a la urgencia o a la neonatología o hemodinamia incluso. Entonces es importante que esté el carro implementado. Eh, Si quieren, díganme ustedes, ¿hacemos una parada o sigo? ¿Cómo están? Yo creo que estamos bien. No sé si alguien quiere parar, pero yo creo que estamos bien, Berito. Súper claro. Todo bien. ¿Hay alguna pregunta? No tengo problema para que me digan. ¿Quién dijo eso? Juan Molino, el cardiólogo que trabaja con nosotros. Súper claro está. A lo menos acá en la sala no hay. No sé si alguien que está en el chat tiene alguna pregunta. Seguimos entonces, no está muy cansado. No, dale nomás. Ya, perfecto. Ya, seguimos.
en nuestra terapia ECMO es importante la monitorización de presiones. En algunos centros monitorizan muy poco o no monitorizan. Mi humilde sugerencia, eh, con, con experiencia de enfermera de UCI, manejando un ECMO y como perfusionista, es que en un principio monitoricen todo lo que se pueda monitorizar para prevenir cualquier tipo de accidente o complicación. Es un poco más ataoso, pero créanme que les entregue información muy importante. La monitorización de presión negativa en la línea venosa o precono se mide, como les decía, gracias a este reloj rojo con este descartable. Le decimos el sapito porque tiene una membrana interna que se infla, por eso se llama sapito, pero es el transductor del reloj rojo. Y él es capaz de medir presiones negativas, sobre todo en los adultos que son más altas, ¿ya? Y esta presión negativa es producida, como les comentaba, por las revoluciones que genera la bomba centrífuga. En pediatría, en adultos, no nos damos un límite mayor hasta menos 80. ¿Qué va a reflejar este valor? El estado volémico del paciente. Si el paciente está hipovolémico, va a tener mayor presión negativa. Si la posición de la cánula venosa está acodada o está adosada al vaso, también va a tener mayor presión negativa. Y si lamentablemente no se pudo instalar la cánula venosa adecuada y le estamos exigiendo muchas revoluciones, también va a tener una presión negativa alta. Entonces, esos son los tres parámetros que se manejan para que se genere esta presión negativa. Acá, por ejemplo, tenemos la cánula y está succionando la sangre gracias a la presión negativa. Pero si el paciente está hipovolémico y le damos muchas revoluciones, va a pasar que el vaso se va a pegar a la cánula y van a quedar una cantidad de orificios tapados y va a ser mínima la cantidad de drenaje y como vamos a tener a lo mejor poco débito porque hay poco volumen, la tendencia es darle más revoluciones y vamos a empeorar la situación. Cuando pasa esto y a veces sube hasta menos 80, menos 100, lo primero que tienen que hacer es bajar el número de revoluciones a un punto no mortal para el paciente, unas 200, 300, y ver viendo, le aseguro que le va a bajar la presión negativa, obviamente va a bajar el débito, y por mientras alguien va a estar optimizando la volemia del paciente. Pero esta es la situación que ocurre cuando uno le quiere dar demasiadas revoluciones y el paciente no está bien volemizado principalmente. Y se genera el círculo vicioso de, tiene muy poco débito, le subo más la revolución. Y ahí se colapsa el vaso sobre la cana. Entonces, la conducta, bajar un poco las revoluciones, se va a normalizar momentáneamente la presión negativa y optimizan el débito, el flujo, la volemia, y ahí reinician con el débito que querían darle al paciente. Pero por lo general es hipovolemia. Y la monitorización de presión postmembrana, se mide la salida del oxigenador gracias a un transductor que tenemos en la UCI. Esta presión va a depender del flujo de la bomba, de la resistencia de la cánula arterial debido a su diámetro y a la presión arterial del paciente. Es por eso que es tan importante la elección adecuada del French de la cánula arterial. Esta presión no debe exceder hasta los 300 milímetros de mercurio. Los valores dentro del rango indicarán que el diámetro elegido de la cánula fue el adecuado para el débito que queríamos darle al paciente, que la cánula está bien posicionada y que no tiene ninguna obstrucción a la salida. Por ejemplo, no está adosada o en dirección al vaso, topando, ¿ya? Y la monitorización premembrana, obviamente se monitoriza la entrada del oxigenador y refleja la situación interna del oxigenador, principalmente en relación a coágulos o a fibrina. Y tampoco deben superar los 300 milímetros de mercurio. Y cuando uno está haciendo la monitorización, debe registrar entonces el delta que hay entre estas dos presiones. Y que, por ejemplo, en el cuadro es hasta 40. Si hay coágulos en el sistema, el delta va a empezar a subir. Que suba de 40 a 50 no es un indicador
que en forma instantánea tengamos que cambiar el oxigenador. Se debe ir evaluando junto con otros parámetros. Por ejemplo, los gases del paciente, los gases postoxigenador. Es un indicador, pero no implica que te dé la indicación de cambiar el oxigenador. Pero el delta de presión entonces nos va a reflejar la condición interna del oxigenador. Ahí tenemos el monitor, premembrana, posmembrana, aquí hay un delta de 24, estamos con el mismo carrito de ECMO y se va monitorizando y registrando en forma horaria. Además está decirle que a mayor débito, estas presiones van a ir aumentando también. No se asusten o si empiezan a hacer un winning, no se asusten si empiezan a bajar las presiones. Tienen que vigilar los valores máximos, que tienen que ser hasta 300, 320, y el delta de presión. Otro equipo importante es el medidor de flujo que les decía, que se acopla a una línea, no necesita descartable, se ubica en la línea arterial, se permite verificar el flujo que dice que está dando la bomba centrífuga. Aprovechen la alarma de bajo flujo de este equipo para programarla. Y cuando se empieza a hacer el winning de los ECMOs venoarteriales, se coloca posterior al puente para ver el flujo real que le estamos dando a los pacientes. Y el monitor de saturación venosa y hematocrito e incluso gases que hay en línea que nos entrega información en tiempo real y continua. Este descartable idealmente hay que colocarlo cuando armamos el circuito y va a ir ubicado en la línea venosa. Y permite evaluar junto con otros parámetros cómo está la asistencia y si está siendo adecuada para el paciente. La canulación es mi visión de enfermera, Juan. Hay dos tipos de canulación. Una a cielo abierto, en el cual y es lo que se hace en los niños pequeños, es la visualización de los vasos sanguíneos. Esta es una carótida. Acá se está haciendo el orificio con un bisturí y ahí se está instalando la cánula arterial. Acá ya en adulto, ahí están los vasos, ahí por contraapertura pasan las cánulas, este es como cielo abierto, así le llaman. Ahí hay un vaso de adulto, ya esa es la femoral, y por ahí van a instalar la cánula. Y está la técnica percutánea por Seldinger, que va a depender de la edad del paciente. En los adultos, dependiendo de la técnica que use el cirujano, o en las reanimaciones se ocupa la técnica percutánea por Seldinger, actualmente guiada por ECO, ¿ya? Entonces ahí se pasa un Seldinger al vaso y después se monta la cánula con su conductor. Dentro va el Seldinger y se va avanzando la cánula y después esto se retira y queda la cánula en el vaso. Entonces, de los tipos de ECMO, ya ustedes saben que existen dos tipos: el veno-venoso, que está indicado para la falla respiratoria. Punto importante, se requiere una función cardíaca adecuada. Puede necesitar drogas inotrópicas o puede no necesitarlo. A veces en las guaguitas pequeñas que tienen hernia diafragmática, por ejemplo, han sufrido mucha hipoxia y ya la función ya viene inmadura y más encima está alterada por un poco de hipoxia. Deciden colocar ECMO venoarterial, aunque su causa principal sea respiratoria. Entonces se requiere función cardíaca adecuada, drena la sangre desde una vena y la retorna a otra vena. Acá está la tabla que la ELSA ha dado para recién nacidos entre 100 y 150 y en pediátrico entre 80 y 120 ml/km. Eso nos va a dar el débito y nos va a dar el dato de qué cánulas elegir.
Y su objetivo en ECMO venovenoso es mantener una saturación arterial de 75 a 85. Va a haber mezcla de sangre, mezcla de la sangre venosa del paciente mezclada con la sangre oxigenada que va a aportar el circuito. Entonces no vamos a poder lograr saturación 100%. Y en el ECMO venoarterial se encarga el soporte cardíaco pulmonar, la sangre es drenada por una vena y retornada a una arteria. Y acá hacen una especificación por peso. Efectivamente, en los niños en neonatología, en niños de 3 kilos, usamos 200 ml minuto, ¿ya? Y de eso más o menos damos el 60% en ECMOs venoarteriales. En niños de ya 15 kilos, 80, 125, y en adultos entre 60 y 65 kilos. Son tablas, no me las sé, las veo, pero es en promedio eso, un niño pediátrico entre 100 y 150 de ml por kilo de peso. La configuración. Esto es importante y va a depender del tipo de ECMO y del peso del paciente. En la configuración venoarterial tenemos en los niños sobre entre 20 y 40 kilos se va a sacar la sangre por la vena femoral y se va a impulsar oxigenada hacia la arteria carótida. En los niños pequeños de menos de 20 kilos se hace canulación de arteria carótida y de vena yugular interna. ¿Ya? Y en los niños más grandes, de más de 40 kilos, se canula la arteria femoral y la vena femoral. Cuando se instala una cánula arterial en la arteria femoral, casi todo el lumen hacia distal, acá está la cabeza del paciente, queda obliterado por la cánula, si se fijan. No hay flujo hacia la extremidad distal y se puede causar isquemia y en algunos casos requiere de amputación de la extremidad. ¿Qué se hace? Se pone una cánula extra de perfusión distal. Aquí están los esquemas. Esta es la cánula arterial, la arteria femoral, y esta cánula perfunda hacia distal. Y se conecta con otra línea desde la cánula proximal y gracias a esta conexión va a perfundir hacia distal. Aquí está mejor el esquema. Cánula arterial hacia proximal la perfusión y desde el lugar que tiene la cánula arterial, desde el orificio pequeña hacia distal. Eso lo recomienda la ELSO y se hace en adultos también. Y aquí está, así es el esquema. Aquí está, fíjense, la venosa, que es más oscurita, la arterial, aquí viene, desde este lugar sale la sangre arterializada y se conecta a esta cánula a distal para perfundir la extremidad. Otra opción es poner un tubo de Dacron, canular la arteria femoral con este tubo de Dacron. Yo creo que lo he visto una vez, tengo la impresión de que es más engorroso, se demora más y es más rápido colocar una cánula distal que hacer un injerto con tubo de Dacron, pero es una opción. Y en los ECMOs venovenosos, para los niños mayores de 20 kilos, se saca por la vena femoral y se devuelve a la vena yugular. ¿Ya? Esa es la configuración para los niños más grandes. Y también puede existir una configuración con cánula de doble lumen, que la canulación es en la yugular interna derecha y con estos dos lúmenes que ya los vamos a ver, sale y entra la sangre. Obviamente esto solo sirve para ECMO venovenoso. Y aquí tenemos, si se fijan, esta es la cánula tiene para que entre sangre por aquí y por acá, y otro canal interno que va a un orificio que va a salir a la sangre oxigenada y que recomiendan, y que así debe ser, estar orientada hacia la válvula de cúspide.
Acá esto es un esquema más de adultos. Aquí está la cánula, los 2 lúmenes. Acá está la entrada de sangre de la cava superior, entrada de sangre de la cava inferior y el lumen que entrega sangre oxigenada orientado hacia la válvula tricúspide. Aquí está. Recuerden que hay varias marcas, pero todas lo mismo. El orificio que entrega la sangre arterializada tiene que ir orientado hacia la válvula tricúspide. ¿Para qué? Para que no exista recirculación de sangre, para que esta sangre oxigenada no sea sacada por el circuito, sino que sea entregado al paciente. Así que van a escuchar mucho lo de recirculación. Entonces, ¿cómo funciona esta bomba centrífuga? Ya lo hemos mencionado un poco. Lo único que se fija en la consola son las revoluciones por minuto. Y el débito en sí va a estar dado por la precarga, o sea, la volemia, y la poscarga, ¿ya? Cuando la precarga está disminuida, ya sea por hipotensión o por hipovolemia, el flujo cae. Entonces debemos atacar principalmente la hipotensión. Cuando la poscarga está aumentada, por ejemplo, un ECMO veno arterial, el paciente tiene la resistencia vascular sistémica aumentada, o un ECMO veno venoso tiene la resistencia vascular pulmonar aumentada, también va a caer el flujo, porque la presión post-bomba es demasiado alta y la bomba, con las revoluciones que yo le he programado, no es capaz de vencer esta presión y por eso va a caer el flujo. El único parámetro que es fijo y seguro son las revoluciones. Por eso es importante fijar alarma de bajo flujo, porque esto es una constante segundo a segundo, ¿ya? Esta bomba no es oclusiva. ¿Y por qué es importante que lo sepan? Si por algún motivo la bomba se apaga o alguien sin saber le baja las revoluciones a cero, va a haber un movimiento de flujo, así como en los vasos comunicantes, de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Se va a devolver el flujo, si es un hemoglobino arterial, desde el territorio arterial hacia el venoso. Se va a llenar el corazón, el lado derecho del corazón, pero el paciente va a estar en paro, va a estar exsanguinado internamente. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Si la bomba se apaga, lo primero, un clamp y clampear la línea. Después veremos qué pasa o por qué pasó, qué sucedió. Pero clampéenlo, porque si no, el paciente se les va a exsanguinar internamente. Al campear la línea, evito la exsanguinación, pero igual no lo tengo en ECMO, ¿ya? Y cuando este flujo retrógrado a veces es muy rápido, es de golpe, se generan micropartículas de aire. Y eso se llama cavitación. Y puedo tener en mi circuito aire sin que haya entrado aire dentro del circuito, sino que la fuerza negativa, de presión negativa, lo generó. Entonces es importante nunca detener, bajar a cero las revoluciones de la bomba, jamás. Y si por algún motivo se apaga, hay que clampearlo. Me da lo mismo la línea que clampeen, si la arterial y venosa. Hay que interrumpir el sistema de vasos comunicantes, así que da lo mismo cuál hace. El flujo de salida de la bomba entonces va a depender del peso o de la masa que existe dentro del cono centrífugo, ¿verdad? La masa del aire es cero, entonces cuando se llena de aire no va a haber fuerza motriz ni impulsor y por lo tanto no va a haber flujo. Esta bomba me gusta y es buena porque evita una embolía aérea masiva en la terapia, en la UCI, frente a algún accidente. No bombea macroaire, pero sí puede bombear microaire. Y como les dije, el flujo no es constante, así que hay que estar pendiente. Aquí les voy a mostrar un video en que demuestra que ahí está funcionando la bomba. Aquí hay sangre, aquí solo hay aire. Como aquí hay aire, la bomba, entre comillas, gira en banda, no impulsa flujo, ¿ya? Y afortunadamente no impulsa a ir al paciente, ¿ya? Porque si, si llega a suceder esto, ay, no va a bombear aire hacia el paciente. Un poco de framing. El cebado del circuito tiene por objetivo sacar el aire del circuito y reemplazarlo por volumen. En un principio suero, ¿ya? Green lactato, suero fisiológico.
si tenemos todos los insumos y el carro en un lugar donde esté todo y no tengamos que salir a buscar los insumos, es un procedimiento relativamente rápido. Por lo general está a cargo del perfusionista y pongo idealmente realizar en un lugar de baja circulación, porque debo reconocer que con la pandemia he armado circuitos de ECMO hasta en pasillos, cuando hemos ido a rescatar pacientes. Así que, pero lo ideal es una zona limpia, quizás en una unidad que está desocupada, que nunca hay. Finalmente terminamos armando en el pasillo, a la entrada de la habitación del paciente, y debo reconocer que en neonatología sí se hace en una sala especial porque como es bomba de rodillo, necesita mucho más armado, pero acá en el circuito de ECMO centrífugo viene ya todo casi ensamblado, así que es poco lo que hay que conectar. Si se fijan, esta viene en una cajita estéril. Esto permite cebarla sin abrirla. Y esto se presenta después al cirujano cuando se va a conectar al paciente y está estéril. Aquí está el oxigenador. Aquí estoy montando la línea al cono, que son una de las pocas conexiones que se debe hacer. Aquí estoy conectando el gas a la manguera de gas. Cada oxigenador tiene un soporte o holder que le llamamos, y ahí está colgando la parte estéril del circuito que vamos a presentar una vez cebado el circuito y canulado el paciente. Acá es donde se debe aplicar la pasta o crema Nivea que le llamo yo, que permite la medición del flujo. Esta es la que puede ser reemplazada por la pasta de eco. Y un punto importante, aquí hay una pestaña. Este borde del cono debe ir bajo la pestaña. Si la ponen mal, puede que les cierre esta tapita, pero va a girar en banda, así que va bajo pestaña, es una medida de seguridad, ¿ya? Para que se fijen cuando la manipulen, se den cuenta. Y esta es la tapita que se abre cuando estamos en ECMO y marca así. Entonces, alguien tiene que afirmar el cono y otra persona aplica la pasta por encima y la cierran. Si sigue sonando así, ahí hay que interrumpir unos segundos el ECMO porque hay que clampear, sacar el cono y aplicar la pasta aquí abajo. ¿Ya? Entonces, una vez ensamblado el circuito, se procede a llenar con suero y hacer circular con la bomba centrífuga para sacar todo el aire. Si el paciente lo requiere, sobre todo en neonatología, se realiza priming sanguíneo. Lo que solicitamos como protocolo son 2 unidades de glóbulos rojos y 80 cc de plasma, para después reemplazar ese suero por los glóbulos y el plasma. Y cuando ocupamos glóbulos, la indicación es 100 unidades de heparina por cada bolsa de glóbulos rojos para evitar la formación de coágulos en el circuito. La coordinación con el banco de sangre es crucial. Si no se dispone de glóbulos rojos, un paciente neonatal, aunque esté en paro, no lo podemos conectar porque es tan poquita su bulimia versus el priming sin glóbulos rojos que tenemos que lo vamos a matar, ¿ya? Así es que es importante si alguien sabe, que viene un niño o que el niño está con riesgo de caer en ECMO, tomar la muestra para la clasificación y mandar rápido y que estén rápido los productos. Debo reconocer que nosotros siempre tenemos problemas con banco de sangre, son mínimo desde que lo pedimos 45 minutos a 1 hora. Además que en la Católica usan el protocolo de lavar y filtrar los glóbulos, entonces se demora. Eh, Casi nunca podemos coordinarnos rápidamente, siempre el delay que tenemos por banco de sangre. Vero, ¿te puedo hacer una consulta? Díganme. Nosotros en Toronto teníamos por regla que el priming se hacía con sangre en menos de 10 kilos. Tú no dijiste la Sí, recomendación, pero ¿cuántos son los kilos que ustedes utilizan para hacer como casi de rutina el priming con sanguíneo? mira, nosotros lo usamos hasta en los niños de pediatría y va a depender principalmente incluso de su hematocrito basal, pero hasta 15, 20 kilos bajo eso si hacemos sanguíneo. Y dependiendo de la condición del niño en pediatría, independiente de que es sobre 20 kilos, si lo amerita también le ponemos sangre. No tenemos una regla estricta. Ya, perfecto. Gracias.
Ya, ¿no hay ninguna pregunta hasta ahora? No, no por el momento. Sigo entonces. El manejo de la anticoagulación. En un principio y en un final se maneja con heparina. Hay otras formas de manejar anticoagulación, pero en otro tipo de asistencia. Los ECMO siempre se ha hecho con heparina. Ya la dosis previa a la canulación, que la va a ver el cirujano al momento de pensar en empezar a canular con los paños puestos, son 100 a 150 unidades por kilo de peso. ¿Ya? Y después, dependiendo de la condición del paciente, se inicia una anticoagulación con 10 unidades por kilo de peso por hora. Y hay varias formas de manejar la anticoagulación. Una es el tiempo coagulación activada, el ACT. Ahora salieron unas maquinitas que ocupan una gota de sangre, antes usábamos 2 ml, para medir el ACT. El valor esperado en ECMO son 180 o 200 segundos. También es importante controlarlo con TTPK para irlo relacionando a ver si se condice entre los dos, entre 50 y 120, y el factor anti-10A, que también lo estamos usando, se toma diariamente y se va correlacionando. Perdón, eso es entre 0,3 a 0,7 unidades internacionales por ml, siendo el número redondo 0,5. En eso tiene que estar el factor anti-10A. Y es importante también un recuento de plaquetas sobre 100.000. Recuerden que el circuito va a secuestrar plaquetas en sus paredes, entonces es importante estar chequeándolo. Y idealmente un ECMO debe tener un hematocrito sobre 30%. Si tengo un hematocrito más bajo, aunque yo tenga muy buen flujo, quizás no voy a tener hemoglobina para que se realice el transporte. Hemos tenido pacientes con 25% y que andan bien, tienen buenos parámetros. Eso hay que evaluarlo, pero el target del hematocrito y las plaquetas son estos en ECMO. Va a depender de la condición de cada paciente. Una vez que ya iniciamos ECMO, se va a pedir el control radiológico de las cánulas. Los parámetros del ventilador se van a ir a descanso, por lo menos allá lo hace el kinesiólogo indicado, el terapista indicado por el médico, el ECMólogo. Se hace control de ACT para ver cómo vamos a partir y cuándo vamos a partir la infusión de heparina, y control de gases y hematocrito. Los gases para regular la FiO2 y regular el aire una vez pasados unos 5 minutos, ¿ya? Y el control radiológico es para ver la posición de las cánulas, si están muy adentro, muy afuera, ¿ya? Aquí está la cánula, el ECMO venoarterial, y esto parece que es de una cánula venovenosa. Y se revisa por parte del perfusionista y la enfermera a cargo el buen funcionamiento del circuito. Y un dato súper a la vista, tienen que tener entrenada su vista, que las líneas deben tener diferencia de coloración. Hay veces que con el apuro se ha olvidado conectar el oxígeno o se ha olvidado regular el oxígeno en el blender. Entonces, visualmente siempre tienen que tener la arterial con lo rojo intenso y la venosa más oscura. Y se deben fijar las cánulas del paciente al paciente y a la unidad. Acá, por ejemplo, acá nosotros usamos muslera, se puede poner Pixomul, elastomul para fijarlo a la piel. Acá está un ECMO arterial, un bebé neonato. Acá las cánulas están fijadas al paciente y también con clamps fijos a la cama para que no se vaya por el peso, no desplace la cánula. Acá es un soporte que tenemos que se pega en la cama y ahí se fijan las líneas. Entonces es importante eso, la fijación al paciente a la cama, control de signos vitales horarios, la vigilancia de los sitios de canulación, sobre todo después del inicio, porque puede haber algún sangrado, puede requerir algún punto hemostático, ¿ya? Vigilancia y registro del flujo de ECMO, sobre todo cuando se parte. Recuerden que
vamos a estar en una condición un poco de emergencia porque se está canulando el niño a ECMO, puede que esté hipovolémico, entonces el flujo va a ser muy fluctuante y eso lo tienen que ir supervisando e ir manejando de acuerdo a lo que necesite. Y en nuestra monitorización también es importante controlar y registrar las presiones del circuito de forma horaria, ¿ya? Si es algo, nos sirve incluso para ver la tendencia de las presiones en el tiempo, ¿ya? Entonces, si fuera un oxigenador Quadrox, o sea, perdón, la presión negativa hasta -40, la pre y postmembrana con un máximo de 250-300, registrar la diferencial entre pre y postmembrana. Se hace de rutina controles de gases de paciente y de posoxigenador y de preoxigenador para ver la eficiencia y la efectividad de la transferencia de gases, control del ácido láctico que nos va a indicar cómo está nuestra terapia. Es importante entonces la vigilancia de la perfusión de las extremidades, sobre todo si hay una canulación de arterias femoral, el balance hídrico y la medición de diuresis horaria que nos permite ver cómo está la condición volémica del paciente. Y aquí son datos importantes. En el ECMO venoarterial, lo que se recomienda es dar el máximo de débito para proporcionar una perfusión adecuada. Si no va a haber pulsatividad en mi línea arterial, como acá, un paciente sin ECMO, un paciente con ECMO, porque recuerden que el flujo lo está dando la bomba centrífuga y la bomba centrífuga da flujo continuo. Entonces no va a haber pulsatilidad. Y entonces aquí tenemos un paciente en ECMO venoarterial y la curva arterial es plana. Si este paciente, su corazón fuese capaz de bombear volumen o tiene volumen para bombear y es capaz de bombearlo, sí puede haber algún tipo de curva acá. Pero por lo general en ECMO venoarterial la curva es plana. Y lo otro importante, no va a haber medición de oximetría o va a ser, no va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque es oximetría de pulso y no hay pulso. Entonces, esa saturación que está marcando un monitor no es real. En los ECMO venoarteriales necesitamos saturación venosa, de tasa venosa sobre 70, bajar el ácido láctico y otra cosa importante. En los ECMO venoarteriales, si el paciente llega a presentar arritmia, no es una condición de emergencia extrema. Recuerden que el corazón está siendo reemplazado también. El débito y el volumen perfundido lo está dando la bomba centrífuga. Entonces, puede tener fibrilación ventricular, pero su presión media de perfusión no va a bajar, no se va a alterar. Obviamente, si se puede manejar medicamentosamente, se trata la vida, pero no es una situación de emergencia, ¿ya? En el ECMO venoarterial. No recomiendan tampoco hacer masaje, porque el débito está dado por la bomba, no requiere masaje, y el masaje va a jugar en contra, se pueden desplazar las cánulas y ahí ya no tenemos nada más que hacer. En el ECMO venoso, el flujo de ECMO va a ser lo más elevado posible para optimizar la entrega de oxígeno. Recuerden que va a existir pulsatividad en la monitorización, entonces mi curva de saturación y mi curva de línea va a tener eyección, va a tener sístole y diástole. Y la saturación va a ser la correcta, no está falseada. Y en ECMO venoso, como hay mezcla de sangre, nuestra saturación arterial en promedio no va a ser mayor de 90 y promedio de 80. Aquí el manejo de la arritmia sí es importante. El volumen perfundido está dado por el corazón del paciente. Así que aquí sí es una emergencia. Idealmente las arritmias, si empieza con una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular, se maneja médicamente. Obviamente que si está en fibrilación o en disociación electromecánica va a haber que masajear, pero es un escenario pésimo, ¿ya? En ECMO venoso sí es importante el manejo de las arritmias. Las complicaciones, es un resumen y es súper global y general.
hemorragias debido a la anticoagulación, principalmente tromboembolía, hipoxia coronaria cerebral por hipodébito, infección, perforación de vasos, isquemia extremidad que les comento, ya lo van a ver, llega incluso a la amputación. Y las complicaciones relacionadas con el circuito, muchas. No quise poner más para que no se asusten. Ruptura de una tubería, del conector o de una llave de 3 pasos, mal funcionamiento de la bomba, desplazamiento de cánula o de canulación, eso ahí es difícil que lo vamos a solucionar. Todo lo demás sí. Trombosis, embolismo aéreo, falla de oxigenador. Esto suena horrible, no es tan horrible. La falla de oxigenador muy pocas veces es instantánea. No, con la monitorización que hacemos con los gases y las presiones nos da un tiempo, 2, 3, 4 horas para programar y hacer un cambio de oxigenador programado. Aquí está el sangrado, cánula arterial, cánula, este es un niñito, tenía 8 años, cánula venosa, de la cánula arterial sale una llave de 3 pasos con la línea arterial que va a ir conectada a la cánula hacia perfusión distal. Esta es una extremidad isquémica de un adulto. No se le alcanzaron a amputar porque se murió antes, pobre caballero. Así es de grave para que le tomen importancia. Además, otra cosa importante, en otra parte, no voy a decir dónde, esta llave quedó cerrada. Estaba la cánula de perfusión distal, pero igual se murió la extremidad porque quedó cerrada. Alguien se pasó a llevar, no me pregunten por qué, pero perdió la pierna, era un... Acá está fibrina en el oxigenador. El oxigenador en su cara venosa hace las veces como de colador, de filtro, entonces siempre va a estar más sucio. No se asusten, la presencia de fibrina o de coágulos no implica falla de oxigenador en cuanto vean el primer coágulo. Miren, ahí tiene un coágulo chiquitito, ¿ya? No se asusten, hay que ir monitorizándolo. Por eso diariamente se hace una visita y se hace revisión con linterna del circuito y se va evaluando. Miren, ahí hay ese coágulo y todo esto es fibrina. La presencia de coágulos va a depender principalmente de la anticoagulación, y aunque la tengamos en rangos óptimos, depende del paciente o del consumo de plaquetas. Las plaquetas también ensucian alto el circuito. Aquí era un oxigenador que cambiamos, fíjense, el moteado de coágulos que tenía. Pero por lo general está en el lado venoso. No implica que eso vaya a pasar al lado arterial y por ende vaya a pasar al paciente. Por eso es bueno esto, es un colador, un filtro, podría decirse. Acá esto es poquito, miren en el cono, dentro del cono, cómo están los coágulos. Esto lo cambiamos. Fibrina que había alojada y creada a la entrada del cono. Tampoco era tan grave que fuera a embolizar hacia el paciente porque iba a quedar atrapada por el oxigenador. Pero esto sí puede tapar un oxigenador, por eso se hace el cambio antes de que pase. El reemplazo del sistema. Hay varios parámetros a evaluar. Si hay fuga plasmática en la salida de gas del oxigenador, así como el velo de la novia. Del velo, perdón, es que al edema del oxigenador le decían el velo de la novia. Es poco probable. La relación de presión parcial de oxígeno en los gases postoxigenador y FiO2 que sea inferior a 150. A eso ya implica que la capacidad de oxigenador está fallando y se debe programar cambio. Y que la capacidad de barrer CO2 también baje y que sea mayor de 50. Presencia de coágulos en el circuito, dije, va de la mano con otros parámetros a evaluar. Y otro que sí implica cambio del circuito, aunque no existan coágulos, es la coagulación intravascular diseminada inducida por el ECMO. Es un consumo exagerado de plaquetas por parte del circuito que pone en riesgo la vida del paciente por el riesgo de ser sangrado. Entonces, aunque el circuito, entre comillas, esté limpio, sobre todo nos pasa en neonatología y si les ha costado por varios días mantener el nivel de plaquetas en valor aceptable, nos piden cambiar el circuito. Y increíblemente, sacando el circuito viejo, poniendo el nuevo, se regulariza y se estabiliza el nivel de plaquetas.
Entonces, ese es el único ítem que podríamos decir que no está fallando el oxigenador o el circuito, pero sí hay que cambiar. Los cuidados de enfermería son muchos. Por lo general, en la Católica hay una enfermera por paciente como conectado a cargo del paciente en supervisión continua, ¿ya? Los cuidados generales de un paciente anticoagulado, los cuidados generales de un paciente crítico. Se solicita disminuir al máximo el flujo de personas, familiares, se les explica muy bien a los familiares y se les enseña para que no toquen nada, no pisen nada. Y también del personal que no está familiarizado con el paciente conectado a ECMO. Y una cosa importante que tienen que hacer con su primer ECMO, asignación de roles frente a una emergencia. ¿Quién va a llamar al médico? ¿Quién va a llamar al perfusionista? El teléfono del perfusionista a mano para marcar rápidamente. ¿Quién se va a hacer cargo del aporte de volumen? ¿Quién se va a hacer cargo de si hay que hacer perfundir con la manual? Y tener a mano los parámetros de emergencia del ventilador mecánico, porque a lo mejor vamos a sacar de ECMO al paciente. Entonces, se asume parámetros de emergencia del ventilador, porque recuerden que el ventilador va a estar con parámetros de descanso, y también la tabla de drogas que puede necesitar el paciente en caso de una emergencia para reanimar. Los cuidados de las zonas de apoyo, los pacientes se pueden cambiar de posición, lateralizar, semisentar algunos, dependiendo del tipo de canulación. El baño en cama y todos los otros procedimientos con la enfermera en la unidad supervisando, e incluso nosotros fijamos con las manos las cánulas. Si una canulación cervical, el movimiento, el peso de los niños en neonatología lo hacen con nosotros fijando las cánulas. Es muy importante. La salida de una cánula es muy difícil que podamos salvar esa emergencia, ¿ya? Y siempre tener en el carro los clamps metálicos para clampear en caso de emergencia y nunca tijeras. ¿Por qué? Ese es un clamp, ¿verdad? Es una tijera. Puede que tengan una similar. Si está colgando en el carro, en la emergencia yo no me voy a fijar, yo voy a tomar lo que está colgando y si es una tijera, voy a cortar la línea. Así que les recomiendo en el carro solo clamps, las tijeras pónganlas en otro lugar. Los cuidados de enfermería más enfocados hacia el ECMO es la vigilancia estricta de la fijación de las cánulas al paciente y del circuito, fijación de la inserción de las cánulas también, revisión del circuito, como ya dije, calibración de los transductores y la permeabilidad de la línea de estos transductores, porque a veces se tapan. Una vez al día no necesitan más. Chequeo de las baterías de la bomba centrífuga y que esté conectada a la corriente alterna para que no ocupar la batería en forma sin darme cuenta y cuando la necesite esté descargada. Disponer de la unidad manual a la vista y también revisar el agua del intercambiador de calor. El intercambiador de calor es importante que esté prendido desde antes de la conexión a ECMO para entrar en ECMO con un priming tibio. Te lo digo porque me pasó, no prendimos el intercambiador de calor, conectamos una bobita ECMO y nos fibriló al tiro porque no estaba caliente 36 grados el priming, así que es importante que esté prendido el calentador y que tenga su nivel de agua que corresponde. Otra cosa importante, tener equipos de backup, bombas de backup e intercambiador de calor de backup, cerca o en un lugar donde la persona a cargo sabe que está. También disponer de un circuito de insumos en un lugar asignado y cerca. La urgencia, frente a la urgencia necesitamos tener todo a mano y todo, entre comillas, organizado. La monitorización de la anticoagulación, la monitorización de las funciones del circuito, la vigilancia del flujo y de las revoluciones. Recuerden que el flujo cambia segundo a segundo. Y los registros, que nos van a permitir evaluar ciertas situaciones que para nosotros es importante para tomar decisiones. Oh, y terminé. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Brito. Brito. Muy completa tu Una, cosa.
Excelente presentación y esperamos que cuando sigamos avanzando con los jefes, trabajando en relación formación continua, podamos tenerte acá y puedas compartir con nosotros. Em, Ay, encantada. sí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un par pero quiero ver el resto primero. ¿Qué opinas? Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, pero me quedó muy claro, muy didáctico todo. Y es súper bien. Dan ganas de contar a alguien al tiro. Yo tengo una pregunta, Berito. Ustedes que ya están haciendo un volumen mayor de pacientes, ¿ustedes mantienen circuitos cebados? Y si la respuesta es sí, ¿cuánto tiempo lo están aguantando? Nosotros ya teníamos 2 circuitos, pero hacían 50, 60 pacientes al año, entonces nunca se agotaban. Y hacían harto cardíaco, así que eso era un poco distinto. A ver, sí, mira, dos cosas. El circuito de como adulto pediátrico se puede dar más rápido. En las únicas veces que tuvimos una racha de paros con recuperación con ECMO que tuvimos armados. Los teníamos armados sin cebar y tapados con paños estrellas y eso hasta 3 meses, que es lo que pudimos revisar en la bibliografía, porque no estaba cebado. Otro tiempo tuvimos uno cebado y tomábamos cultivo una vez a la semana. Y ahora no tenemos cebado porque no podemos darnos el lujo de perder un circuito ahora que el PVC los fabricantes no lo tienen. Entonces, tenemos todo a mano, pero no armado. Aparte que en los ECMO pediátricos, el, el, la demora a veces cuando son niños pequeños, como tú decías, está dado por el banco de sangre. Mm. Así que actualmente, Juan, no tenemos armado. Tenemos las cajas y todo para llegar y armar. Tenemos una caja de ECMO móvil para salir fuera del hospital y también lo usamos para dentro del hospital, pero no armado. En realidad nos demoraremos 8 minutos en armar. Lo más nos demoramos en bajar el carro que en armar el circuito. Después, en ese mismo sentido, cuando ustedes hacen estos ECMO de Ahora, rescate, ¿cuántas son las personas mínimas que utilizan y qué son las cosas que llevan? utilizamos al Ronald. Ese fue un caso excepcional. Y ha salido bastante bien, ¿eh? Nos organizamos de tal forma que, entre comillas, no necesitamos más. Es que se quedó pegado. ¿Puedes repetir la respuesta? Ya, definitiva. Va cirujano cardíaco, PA, enfermera de UCI y perfum. Eso es en pediátricos y adultos. Si vamos a ir con niños más pequeños, sí le pedimos a un anestesiólogo de cardíaco que vaya. ¿Alguna otra pregunta del equipo de enfermería? ¿Duda, consulta, algún miedo? Yo les quiero hablar a mis colegas enfermeras. El éxito se ha hábil y rápido en poner escándalo, eso se agradece. Pero el manejo del ECMO en la UCI es lo crucial, chicas y chicos. La atención no, les va a evitar problemas. Apóyense en los perfusionistas. Por lo menos cuando yo era enfermera me apoyaba, llamaba, preguntaba. No tengan miedo en preguntar y si no entienden, en volver a preguntar. No tienen por qué saberlo. Ahora actualmente, aparte de la clase, hay una serie de videos en YouTube que son buenos porque lo estuve revisando para entregarles información. Entonces, estudien.
de verdad que si no tenemos un manejo de enfermería acucioso, el éxito del ECMO no va a estar respaldado. Y no tengan miedo en hacer algo nuevo, comiencen estudiando. Juan les puede dar mi correo, estoy disponible para ustedes. Mi manejo de enfermería en cuanto a ECMO pediátrico no es como el manejo que ustedes tienen de un niño en UCI. Yo manejé adultos, pero sí he aprendido con las colegas de la UCI pediátrica cosas de enfermería en los niños con ECMO, pero tienen que ser acuciosas, tienen que ser obsesivas, porque eso les va a evitar el tener emergencias o desastres, porque pueden ocurrir. Así que pónganse a estudiar, tienen lo que necesiten, eh, y eso. Bueno, muchas gracias, Berito. Agradecemos tu presentación. Realmente fue súper clara, muchos detalles que hay que estudiar y estamos en contacto por cualquier cosa, pues, ¿ya? Ya, pues fue un placer y que les vaya bien. Perfecto. Gracias, gracias. Muchas gracias, que esté muy Ya, bien. Vale, cariños, buen día. luego. Chao. Súper buena la presentación. Sí, Me gustó. ahí, gallo, como que